Seguramente en los últimos días viste esta o esta noticia. Y mientras los medios y las redes nos inundan con información, todavía hay muchas personas, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, que no saben qué es lo que está pasando con la reforma a la ley de glaciares y por qué debería de importarnos a todos. Pues bien, empecemos por el principio. A finales del año pasado, el gobierno de Javier Milei, que desde su llegada a la administración pública ha buscado desregular la economía, promueve la explotación extractivista y la inversión extranjera en recursos naturales, presentó ante el Congreso la reforma a la ley de glaciares que fue sancionada en septiembre del 2010. Esta ley, que además fue pionera a nivel mundial, hasta ahora promovía la preservación de los glaciares y del ambiente peliglacial, que es básicamente el área de alta montaña donde el suelo está congelado, que funciona como una esponja gigante para almacenar y regular el agua de los ríos. En otras palabras, es como una nevera subterránea hecha de rocas y tierras que almacena agua congelada para liberarla en los ríos cuando más se necesita. Entre muchas otras cosas, esta ley protegía y prohibía de manera total la realización de actividades industriales o mineras en estas áreas naturales, pues se consideraba a los glaciares como un patrimonio único intocable, priorizando el agua sobre cualquier actividad extractivista, algo que al parecer no es lógico para todos. Pero Milei, con la reforma que ya se aprobó, cambió las reglas del juego. Pues aunque antes se protegía todo el glaciar, ahora se protege el hielo si se demuestra que aporta agua de manera relevante. Esto no solo abre paso a la minería en áreas naturales que antes eran intocables, sino que deja en manos de cada provincia la decisión de qué zonas son prioridad económica y cuáles se deben cuidar. Aunque el tema generó gran polémica desde un principio en toda Argentina e incluso se realizó una movilización histórica, lamentablemente se aprobó, poniendo en riesgo el agua de millones de personas en el país y de toda la región. Pero organizaciones como Greenpeace impulsan una demanda colectiva para revertir esta reforma y denunciar su inconstitucionalidad. Bien, bueno, como mencionabas vos, nosotros tenemos una ley de glaciares que fue sancionada inicialmente en el 2008 en realidad y que sufrió un veto presidencial de la en ese entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se vuelve a lograr sancionar en el 2010 y que es producto de la lucha de la gente, de la búsqueda colectiva de tener una ley que defienda a los glaciares y el ambiente periglacial, pero entendiendo que defendiendo eso lo que se defiende es el agua. Eh, y en ese sentido fue una ley que fue pionera en el mundo porque somos el primer país del mundo que tiene una ley de ese tipo. De hecho, uno de los pocos. Hay muchos países que están queriendo tener una ley como la que teníamos nosotros hasta hace pocos días. Y que se adelantó a todo el contexto de crisis climática que estábamos viviendo porque hace 15 años nosotros sacamos una ley para proteger el agua entendiendo que la crisis climática iba a tener efectos mucho más lejanos a los que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Hoy los eventos meteorológicos con los que nos estamos encontrando, particularmente en Argentina, porque es el país afectado por esta reforma, son mucho más intensos y mucho más frecuentes de lo que se estimaba hace 15 años en este momento. Entonces, en ese sentido, fue una ley de vanguardia también porque se adelantó a proteger un recurso tan valioso como el agua y que hace pocas semanas, en el mes de febrero, la ONU sacó un informe diciendo que el mundo está atravesando una bancarrota hídrica. O sea, el agua está escaseando, el agua es un recurso que hay que cuidar y hay que proteger. Y en ese contexto de evidencia científica, tanto en lo relacionado a la crisis climática como a la escasez hídrica, nosotros como país, en lugar de proteger la normativa que tenemos, que cuida el agua de los argentinos, vamos y modificamos la ley y ponemos en riesgo el agua. Entonces, como país lo que estamos haciendo es ir a contramano de la evidencia científica mundial, porque no son cosas que decimos las organizaciones ambientalistas. Hay institutos científicos de renombre muy prestigiosos a lo largo de todo el mundo que están diciendo que el agua es un recurso que hay que cuidar. Y nosotros, en lugar de proteger nuestra normativa, que ya lo hacía y lo hace hace 15 años, la llevamos al Congreso y la modificamos. Entonces, nosotros teníamos una ley que lo que hacía era prohibir cualquier tipo de actividad, incluida la minería,
que modifique las funciones o que destruya glaciares y ambiente periglacial. ¿Por qué? Porque el glaciar que se pierde es agua que no se recupera. Entonces, estaba esa prohibición, pero no es una prohibición que iba hacia todo el territorio nacional, es una prohibición que iba al 1% de la cordillera de los Andes y al 0,2% del territorio nacional, si uno lo quiere expandir. Y uno de los argumentos cuando se presenta esta reforma es que es una ley que impide el desarrollo, que es una ley antiminera. ¿Por qué dicen que es antiminera? Porque casualmente lo que termina sucediendo es que debajo de glaciares y ambiente periglacial hay yacimientos de minerales, pero no son los únicos lugares donde hay yacimientos de minerales. Entonces, esta ley, como yo te decía al principio, nació para proteger el agua, no es una ley que nació para impedir el desarrollo. El desarrollo y los emprendimientos mineros pueden ocurrir y después ahí hay otro debate de cómo es que ocurren, si es amigable con el ambiente y con las comunidades, esa es otra cuestión, pero no es lo que hoy está en juego realmente. Ese desarrollo podía ocurrir, lo que no puede pasar es que sea sobre glaciares y ambiente periglacial. Y eso es lo que protegía nuestra reforma que teníamos hasta hace pocos días. Más allá de ser un paisaje postal, los glaciares argentinos, como en el resto del mundo, son una enorme reserva de agua dulce, pues contienen casi el 70% del agua potable de la Tierra. Solo en Argentina se registran casi 17.000 glaciares. Es como tener 40 veces la ciudad de Buenos Aires hecha de puro hielo. Una reserva de agua tan gigante pone el territorio nacional entre los 5 países con más glaciares de todo el planeta. Perderlos significa sentenciar los ríos a la muerte. Sin el deshielo no habrá agua para producir alimentos ni para beber, y se deja al país expuesto ante el avance de las sequías extremas y el cambio climático, pues una vez que el glaciar desaparece no hay cómo reemplazarlo. La ley protege o protegía hasta hace unos días todos los glaciares y todo el ambiente periglacial por considerarlos reservas estratégicas de agua dulce. ¿Por qué? Porque están conformados por agua, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos distintos tipos de glaciares. Hay glaciares que son 100% hielo, con lo cual son 100% agua. Y hay otros glaciares y otras partes que son parte del ambiente periglacial, como el suelo congelado, que tienen una mezcla entre suelo y hielo. Lo que nosotros conocemos como glaciares de escombros, que en otros lados se les dice glaciares de roca, tienen una composición de entre el 50 y el 70% de su conformación es hielo. Y después tenemos lo que es el suelo congelado, que tiene un menor porcentaje de agua, pero también hay agua en ese lugar. Entonces, todos los glaciares y todo el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce porque están conformados por agua. Y después otra de las funciones que tienen, aparte de guardar el agua, de ser reservas de agua, lo que hacen es cuando tienen en las épocas de mayor calor, cuando existe el deshielo, esa agua aporta a distintas cuencas hídricas en nuestro país. De nuestro país, 36 cuencas hídricas son alimentadas por agua de deshielo de glaciares y ambiente periglacial. Esas cuencas hídricas que después se convierten en ríos, arroyos que llegan a gran parte del territorio. Entonces, lo que pasa con los glaciares y el ambiente periglacial es algo que de manera directa afecta a casi el 20% de los argentinos, porque más de 7 millones de personas utilizan agua de ríos que tienen agua de deshielo de glaciares y ambiente periglacial. Lo utilizan para consumo, lo utilizan para producción, lo utilizan para actividades como turismo, lo utilizan para producción de energía. Y después tenemos a todo el resto de los argentinos que tal vez no recibimos el agua de manera directa, porque por ejemplo yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y el agua que utilizo es del río de la Plata, no es de un río que tiene agua de deshielo, pero sí consumo productos que fueron cultivados en zonas que utilizaron agua de deshielo. Entonces, esto en mayor o menor medida nos va a terminar afectando a todos los argentinos. Ni hablar que los glaciares y el ambiente periglacial nos ayudan a combatir la crisis climática. Esa crisis que los está afectando y que está haciendo que se derritan cada vez más rápido, ellos también nos ayudan a regular el clima y ayudan a enfriar el planeta. Entonces, si los destruimos, estamos colaborando a que esa crisis climática se acrecente. Con 137 votos a favor y 111 en contra, Milei logró que aprobaran su reforma, asegurando que esto destrababa el desarrollo económico del país. ¿Pero qué cambió y por qué esto no es desarrollo sino retroceso ambiental? Uno de los puntos clave es que se cambió la definición de lo que se protege.
Antes se protegía todo el glaciar y ahora se debe demostrar que tengan una función hídrica relevante para protegerlos. Además, a partir de ahora, cada provincia podrá determinar qué glaciares se protegen y cuáles pueden usarse de manera extractiva. Es decir, que mientras antes se priorizaba la seguridad del agua, ahora se prioriza el avance de la minería. En realidad lo que sucede es que nosotros, la ley que teníamos es una ley que se llama régimen de presupuestos mínimos. El presupuesto mínimo es algo que está establecido en la Constitución Nacional Argentina, que dice que es función del Estado Nacional, ¿sí? Sentar los presupuestos mínimos, que es una línea de base de protección para todo el territorio nacional. Eso quiere decir que cuando algo está protegido con un presupuesto mínimo, todas las provincias tienen que proteger de la misma manera. Si una provincia quiere superar esa protección y mejorarla, puede hacerlo, pero nunca puede ir por debajo de esa línea de base de protección, porque eso sería lo que nosotros llamamos una regresión ambiental y que no podemos realizar por leyes ambientales que nosotros tenemos, como la Ley General del Ambiente o la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú. Entonces, lo que hacía esto era unificar la protección en toda la Argentina, porque nosotros tenemos glaciares y ambiente periglacial en 12 provincias de nuestro país, y hacía que esas provincias protejan de la misma manera de base. La reforma, una de las grandes cosas que trae como cambio es que la última palabra de qué queda protegido y qué no, lo tiene cada gobierno provincial para con los glaciares y ambiente periglacial de su territorio. Entonces, algo que antes era uniforme para toda la Argentina, ahora pasa a depender de decisiones discrecionales de las provincias, donde cada provincia tiene la autoridad de definir qué queda protegido y qué no en su territorio. Entonces, ahí se rompe este principio de presupuestos mínimos, ya no existe una línea de base uniforme para todo el país. Y uno de los problemas que tiene aparejado, y es lo que nosotros más reclamamos, es esto que yo te decía al principio, de que esas cuencas hídricas que nacen en la cordillera, o sea, nacen en los territorios que las provincias van a tener la potestad de decir que queda protegido y que no, después atraviesa otras jurisdicciones, pasa por otras provincias. Entonces, lo que va a terminar pasando con esta reforma es que vas a tener a las provincias de la cordillera, que son las que tienen geográficamente ubicados en su territorio los glaciares y el ambiente periglacial, decidiendo sobre el agua de otras provincias porque esos glaciares con su deshielo aportan agua a ríos que atraviesan gran parte del territorio. Entonces, cuando traen esta reforma a la mesa dicen que quieren devolverle el federalismo a las provincias. Lo que nosotros decimos es que la ley de glaciares fue sancionada en nuestro Congreso Nacional, donde los legisladores son representantes de las provincias. O sea, ya tuvo la instancia de evaluación para que cada provincia apoye o no la sanción de la ley de glaciares en su momento. Y fue una decisión del Congreso Nacional, que está representado por todas las provincias de Argentina, que haya una ley que proteja a los glaciares y el ambiente periglacial, porque se entiende que lo que está protegiendo es un bien público y común de todos los argentinos, que es el agua. Entonces, hoy eso se pierde con esta reforma. La reforma lo que dice es que ahora estos gobiernos provinciales van a hacer el análisis final para decidir si el aporte hídrico de glaciares y ambiente periglacial es lo suficientemente relevante. Y ahí es cuando nosotros decimos que eso es un error técnico y conceptual, porque lo que te decía al principio, todos los glaciares y todo el ambiente periglacial tienen relevancia hídrica porque son reservas de agua. Entonces, cuando estamos hablando en un contexto donde el agua está escaseando a nivel mundial y Argentina no queda fuera de esa tendencia, uno tiene que proteger las fuentes de agua donde tiene guardada y conservada el agua, porque eso es su función hídrica. En todo caso, más allá de que tiene la otra función que yo te decía, que es la del deshielo y la del aportar agua a las cuencas, otra de sus funciones es tener agua y que no se pierda esa agua, porque esa agua se va a necesitar. Y aparte, todo esto se da en un contexto donde nuestro país, gran parte del territorio, es árido y semiárido. Son territorios donde el agua falta, donde el agua escasea. Entonces, en esos territorios, cada gota de agua cuenta. Y si nosotros dejamos avanzar proyectos extractivos sobre glaciares y ambiente periglacial, lo que estamos destruyendo son esas fuentes de agua dulce. En medio del debate y antes de que se aprobara esta reforma, el pueblo argentino logró algo histórico: la inscripción de más de 100.000 personas a las audiencias públicas que se realizaron a finales de marzo.
Esta movilización masiva demostró que el cuidado del agua es prioridad nacional para los ciudadanos, pero el proceso terminó el escándalo cuando el Congreso solo le permitió hablar a 360 oradores, es decir, que silenciaron al 99% de los interesados. Con esto, la audiencia pública pasó de ser un espacio democrático a un simple trámite, ignorando la advertencia de expertos y de la comunidad que hoy sostiene que esta ley nació ignorando la evidencia científica y la voluntad del pueblo. Nosotros en el proceso del Congreso de la reforma de la ley que se presentó en el mes de diciembre, veníamos haciendo pedidos formales junto con otras organizaciones de la sociedad civil de que haya una instancia de audiencia pública para que la gente pueda participar y tenga voz en la decisión de si se iba a modificar o no la ley, porque por nuestras leyes ambientales que te contaba antes, la Ley General del Ambiente y la ley que ratifica el Acuerdo Escazú, cuando hay un tema ambiental en debate, tiene que dársele la posibilidad a la ciudadanía de participar de esa decisión. Si bien no es vinculante, no es que si todos decimos que sí o que no, se va a hacer lo que decimos la mayoría, pero sí obviamente es importante darle lugar a la ciudadanía para que pueda expresar qué siente con algo que los va a afectar directamente, ¿no? Entonces, conseguimos después de mucho esfuerzo y también a pedido de legisladores de la oposición que exista la instancia de participación ciudadana con la creación de audiencias públicas cuando la reforma estuvo en la etapa de diputados. Nosotros eso lo celebramos porque estaban dando lugar a la participación ciudadana, se abre la inscripción y es una cantidad descomunal de gente la que se anota. Jamás en la historia de Argentina hubo una audiencia pública donde se anoten más de 102.000 personas para participar en ningún tipo de ámbito, ni en el ambiental, ni en el social, ni en el económico. Ninguna audiencia pública que se haya realizado tuvo tal magnitud de adhesiones. Pero restringen estas audiencias públicas, termina siendo como una parodia de audiencia pública porque dejan hablar solo a 213 personas. Yo de hecho estaba anotada quinta en el listado, o sea, fue una de las primeras que me anoté y no me convocaron para participar. Pero más allá de que restringieron a la gente, si uno extrapola lo que pasó con ese ínfimo número de 213 personas, casi el 90% de las personas que hablaron estuvieron en contra de la reforma. Y por distintos motivos, obviamente todos vinculados a por qué era importante proteger el agua, pero desde los territorios incluso expresando cómo los iba a afectar de manera directa a ellos. Entonces, nosotros con ese intento de audiencia pública, porque terminó no siendo, fue una reunión informativa con mucha gente nada más, una audiencia pública, nos tendrían que haber dejado hablar a las 102.000 personas que nos inscribimos. Entendimos que realmente no hay licencia social para esto y que así como la gente salió a la calle a ganar esta ley hace 15 años, hoy la gente quiere defender esta ley. Obviamente en el proceso legislativo se hizo caso omiso a esas declaraciones de la gente, a esa postura mayoritaria de la gente de que esta reforma no ocurra. Nosotros ya desde el principio veníamos alertando que si la reforma de la ley se aprobaba, íbamos a judicializar, pero lo que hicimos luego de esas audiencias públicas es entender que no teníamos que ser las organizaciones las que lleváramos esto a la justicia. Tiene que ser la gente, teníamos que darle la herramienta a la gente de poder reclamar y poder defender lo que era suyo. Y si en el Congreso no habían querido escucharlos, entonces la justicia los iba a tener que escuchar. Así que desde Greenpeace, junto con otras dos organizaciones que son Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados y Ambientalistas, sacamos adelante una demanda colectiva que esperamos que sea la más grande de la historia y viene siéndolo porque ya a menos de una semana de que abrimos esa convocatoria, ya hay anotadas 900.000 personas que quieren ser parte de esa demanda. Obviamente, si bien nosotros vamos a llevar adelante la cuestión legal y la cuestión administrativa y burocrática por una cuestión de que no pueden involucrarse en el proceso legal, las 900.000 personas, sí los estamos llevando a ellos a la justicia, vamos a llevar sus nombres y van a acompañar esta demanda y van a ser parte de esta demanda porque es la gente reclamando que les devuelvan la ley de glaciares. Tras la aprobación de la reforma el pasado 9 de abril, Greenpeace y FARN lideran una demanda colectiva sin precedentes que ya suma cientos de miles de firmas.
El objetivo es que la justicia declare la inconstitucionalidad de la ley, argumentando que no solo destruye glaciares, sino que se votó violando el derecho de la sociedad a participar. Con esta medida buscan frenar de inmediato cualquier avance minero en las zonas liberadas, llevando el reclamo de las calles a los tribunales para evitar que el daño ambiental sea irreversible. Obviamente lo que buscamos con esta demanda es frenar este atropello ambiental que ocurrió en el Congreso de la Nación. Nosotros estamos buscando básicamente que se restituya la ley a su estado original, que volvamos a tener la ley de glaciares que teníamos hace una semana y de la cual los argentinos teníamos que estar orgullosos y lo estábamos. Este proceso legislativo todavía los equipos de abogados de las tres organizaciones están trabajando en el contenido, pero obviamente la denuncia es que esta reforma, por cosas que ya les mencioné, es inconstitucional, es ilegal y técnicamente es incorrecta y pone en riesgo el agua de todos los argentinos. Entonces, obviamente la búsqueda final, como te decía, es intentar retroceder en este atropello que hubo para la protección de glaciares, pero no queremos hacerlo solos, queremos que la gente también sea parte, así que estamos invitando a todos a que se sumen a esta demanda para que seamos millones los argentinos que estamos diciendo que la ley de glaciares no tenía que reformarse. Pero porque el gobierno insiste tanto en esto, detrás de esta reforma existen grandes corporaciones internacionales que buscan luz verde para proyectos mineros de litio, plata y cobre que hasta ahora estaban frenados por la ley. Con el cambio de ley, estos gigantes mineros logran que estas áreas que antes eran intocables por ser reservas de agua, ahora sean terrenos disponibles para la explotación, priorizando un negocio de explotación que supera los 30.000 millones de dólares sobre la seguridad hídrica de todo el país. A ver, cuando se presentan los considerandos de la ley, de la reforma de la ley, que básicamente es justificar por qué se presenta esa reforma, una de las cosas que dice es que es un pedido de los gobiernos que conforman las mesas del litio y del cobre. Esos son las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. Y ya hay una expresión clara diciendo que es desde el lado de poder desarrollar emprendimientos mineros. Eso viene ocurriendo ya desde que se sancionó la ley, ya ha habido incluso la empresa Barrick Gold se ha presentado ante la Corte Suprema pidiendo la inconstitucionalidad de la ley en el año 2019 y la Corte Suprema se expidió diciendo que la ley era completamente constitucional y que no tenía por qué afectar su desarrollo. Y si uno busca cómo se ha desarrollado la minería sin ley y con ley, hay un crecimiento en la minería. Esto es sencillamente una necesidad de avanzar con todo el territorio, porque como te decía al principio, no es una ley que impida la minería, es una ley que está resguardando apenas el 1% de superficie de la cordillera de los Andes y el 0,2% del territorio nacional. Entonces, la búsqueda es avanzar sobre más territorio porque aparentemente no alcanza con todo lo que ya tienen. Y el problema de esta norma, más allá de qué empresas sí o qué empresas no, es que los gobiernos van a estar siendo juez y parte. Juez porque van a ser los que van a estar definiendo qué queda protegido y qué no, y van a tener la última palabra en esa protección. Y parte porque son los mismos gobiernos que ya nos dijeron que están interesados en que se haya reformado esta ley y que tienen intereses en que sus economías regionales dependan estrictamente de la minería. Entonces, ahí hay una falta de objetividad en esa decisión final de qué va a quedar protegido y qué no, que obviamente es alarmante. Si esta reforma no se frena, las consecuencias nos van a golpear a todos. A corto plazo, cuando las máquinas empiecen a contaminar las fuentes de agua con químicos, se van a generar problemas de salud en las comunidades aledañas. Pero en 10 o 15 años, cuando el agua de los ríos empiece a bajar con menos fuerza, regar los cultivos podría parecer una misión imposible. Y los alimentos, además de volverse carísimos, podrían ser escasos. Bueno, en el largo plazo lo que va a terminar pasando es que en estos territorios donde yo te decía que el agua es un bien preciado y que cada gota cuenta, va a faltar el agua. Porque ya hay estudios que dicen que el deshielo de glaciares y ambiente periglacial en esas zonas donde el agua escasea ha llegado a aportar en momentos de megasequías hasta más de un 65%
del caudal de los ríos que nacen en esas cuencas. Entonces, el efecto va a ser ese, que si nosotros estamos permitiendo el avance y la destrucción de glaciares y ambiente periglacial, nos estamos quedando sin esas reservas de agua que hacen esos aportes hídricos, perdón, tan relevantes cuando el agua más falta. Em, y eso, como te decía al principio, va a afectar a muchas comunidades y muchas poblaciones de manera directa, pero nos va a terminar afectando a todos de manera indirecta. Y hay que entender también que los proyectos, en este caso que los mineros, que son los que están en conflicto con los glaciares y ambiente periglacial, son proyectos que son cortoplacistas, que no tienen una vida útil de más de 20, 30 años como mucho, y que después los que pagan los costos ambientales de lo que sucede son las comunidades. Y es importante entender que cuando uno piensa en un desarrollo serio y sostenible para su país, no puede dejar de lado, es inadmisible que deje de lado la componente ambiental y la componente social y solo piense en el rédito económico que ese desarrollo implica. Y lamentablemente con esta reforma lo que está sucediendo es eso. Solo se está pensando en cuántas divisas van a entrar al país y no se está pensando en la afectación que va a tener para los argentinos esta reforma. El efecto a nivel más regional va a ser el que te mencionaba con respecto a la mitigación de la crisis climática. Los glaciares y ambiente periglacial lo que hacen es como regular el clima y sobre todo los glaciares, los que son descubiertos, o sea que yo veo el hielo, lo que hacen es que al momento de que el sol rebota sobre esa superficie blanca, en lugar de traspasar la Tierra y calentar el planeta, rebota y los glaciares colaboran a que regular esa temperatura y a que esté más frío. Entonces, si nosotros permitimos que se avance sobre esos ecosistemas, sobre esos ambientes, lo que estamos haciendo es eliminar ecosistemas que nos ayudan a mitigar esa crisis climática, que si bien va a suceder en Argentina, los impactos son globales siempre. Entonces, en un contexto de crisis climática donde los glaciares ya están retrocediendo como consecuencia del calentamiento global, porque eso es a nivel mundial, no es solo en Argentina, todos los glaciares están retrocediendo e incluso hay estudios científicos que dicen que de acá a 100 años se podría perder el 80% de los glaciares más pequeños. Eh, lo que sucede en Argentina va a tener un impacto muy directo en los argentinos, pero después va a estar colaborando a que esa crisis climática que es global se acrecente. El mensaje de Greenpeace es directo: el agua no se negocia. La organización advierte que no podemos permitir que las mineras hoy destruyan los glaciares que vamos a necesitar mañana para sobrevivir. Su llamado es una invitación a no quedarnos de brazos cruzados. Esta demanda colectiva puede ser la única oportunidad para que la justicia entienda que la seguridad de todos vale mucho más que el oro y el cobre de unas cuantas empresas. Todavía estamos a tiempo de frenarlos, porque una vez el hielo se rompa y el agua se ensucie, no habrá marcha atrás. Obviamente el mensaje es que esto es algo que nos afecta a todos, que no es algo que afecta solo a unas pocas personas. Todos los argentinos vamos a sufrir las consecuencias de esta reforma y tenemos que ser parte activa de la lucha para defender nuestra casa común, porque los ecosistemas es lo que nos da, lo que nos permite seguir estando acá. Nadie pone en duda que sin agua no hay vida. Eso es como algo que nos enseñan desde que somos muy chicos. El agua es indispensable para poder tener vida. Y nosotros tenemos que entender que no hay desarrollo posible y no hay vida posible sin agua. Y no es solo un reclamo caprichoso desde las organizaciones ambientalistas, es una sociedad entera la que está pidiendo que se siga protegiendo el agua y para los que todavía no se sumaron a esta demanda, los invitamos a que se sumen. Pueden ingresar a demandacolectivaglaciares.org o a las redes de Greenpeace, que ahí está toda la información de cómo participar. Tenemos que ser millones los que les digamos al gobierno que esta ley tiene que ser la que era antes y que el agua se protege, no se negocia. Aunque esta no es una historia de impacto positivo, nos tomamos el tiempo de contarla porque lo que ocurre en los glaciares argentinos repercute en toda la región. La cordillera de los Andes es el principal tanque de agua de toda Latinoamérica y permitir su destrucción sienta un precedente peligroso y abre una puerta para que se replique en todo el continente, poniendo en riesgo la mayor reserva
hídrica que compartimos millones de latinoamericanos. Por eso Greenpeace seguirá firme en su lucha. No solo impulsará la demanda colectiva hasta las últimas consecuencias, sino que llevará esta denuncia hasta los tribunales para que el mundo entero sepa lo que está pasando. Su compromiso es no dar ni un paso atrás hasta que se respete la ley que protege el agua, trabajando día a día para frenar este avance y asegurar que este recurso siga siendo un derecho de todos y no el negocio de unos pocos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.